Vamos a iniciar con el curso Excel para principiantes. Sean todos bienvenidos. ¿Y qué vamos a trabajar? Empiezo compartiendo mi pantalla para que veamos el contenido. Dicho contenido estaba en el formulario que ustedes llenaron. ¿Sí? ¿Cuál es el contenido que vamos a ver? Dice, este contenido incluye concepto de hoja de cálculo. ¿Qué es Excel? Estructura básica de una hoja de cálculo, libros y hojas, celdas, filas y columnas. Este es el primer módulo que vamos a trabajar. Dentro de las operaciones básicas con texto, también tenemos introducir textos y números en una celda. Aunque a algunos nos parezca algo muy básico, recordemos que no todos crecimos o no todos tenemos acceso a una tecnología. En la actualidad hay personas que aún no han trabajado en una computadora. Es probable que tengan su celular, pero es muy diferente. Entonces debemos considerar eso. Sin embargo, Excel también lo podemos trabajar en un dispositivo celular o tablet. Esto también tenemos que considerar. ¿Cuál es el formato de una celda? Eliminar contenido de una celda, seleccionar varias celdas, insertar hipervínculos. Aquí ya vamos 2 módulos. Siguiente. El siguiente módulo dice operaciones básicas con celdas y hojas. ¿Por qué recalco lo de básicas? Porque probablemente alguno va a decir, es que eso ya lo sé, qué aburrido. Estoy siendo muy específica en el contenido que vamos a desarrollar. Ajustar ancho de las columnas y altos de filas, insertar y eliminar filas y columnas, insertar y eliminar celdas, mover o copiar los contenidos de una celda, ordenar una celda, combinar celdas, la vista preliminar de impresión. Aunque parezca una configuración bastante sencilla, recordemos que a veces no siempre utilizamos nuestro equipo. Nos prestan por ahí una laptop, una computadora, resulta que esta persona, la dueña de la computadora, estaba imprimiendo en papel legal o papel oficio y nosotros necesitamos carta. Entonces nos sale reducido todo. Configuración de la página, inmovilizar paneles. El otro módulo, perdón, aquí hay un error de escritura, es el módulo 4, trabajar con hojas de cálculo. Cómo seleccionar una hoja de cálculo, cómo copiar, mover hojas de cálculo, insertar y eliminar hojas. Y por último tenemos usar fórmulas en Excel. Recuérdoles, únicamente vamos a utilizar las fórmulas básicas, no contemplando que Excel es bastante amplio, no podemos abarcar todo en estas 2 sesiones. Vamos a crear fórmulas, vamos a explicar cuáles son las barras de fórmulas, mostrar las fórmulas de una hoja de trabajo, mover y copiar fórmulas y referencias, proteger una hoja de cálculo. Bien, entonces, iniciamos entonces. ¿Qué es una hoja qué es Excel? En pocas palabras, Excel es una hoja de cálculo que nos permite trabajar principalmente datos numéricos, datos alfanuméricos, ¿sí? O de texto. ¿Para qué utilizamos una hoja de cálculo? Vamos a suponer que somos estudiantes, vamos a ingresar todas nuestras tareas, en este caso de contabilidad, de finanzas, creamos bases de datos. Si trabajamos en ventas, podemos agregar a todos nuestros clientes. Si tenemos proveedores, vamos a agregar a todos nuestros proveedores e inclusive, aunque no trabajemos en una oficina, estamos solo en la casa, pero podemos llevar un control de nuestros gastos, de nuestras deudas, ¿verdad? Tortillas, 5 quetzales. Tomate, 2 quetzales. Y ahí vamos haciendo la cuenta para saber si nos va a alcanzar el presupuesto. El Excel es una herramienta muy útil para todas nuestras profesiones que tengamos.
Podemos trabajar gráficos, podemos trabajar informes, calendarios, cronogramas o una base de datos de registro que necesitemos. Todo esto podemos trabajar e inclusive para los, hablando de estudiantes de ciencias económicas, podemos utilizar para crear facturas. Pero eso sí, ya es un poquito de nivel avanzado. Las macros, ¿qué es una macro? Con una combinación de tecla yo puedo minimizar el tiempo en una operación. Pero empecemos entonces con el curso, que a eso fue lo que vinieron, a eso fue lo que se presentaron ustedes. A ver. Durante el curso, yo voy a mostrarle ciertos atajos del teclado, el código ASCII, que a veces conocemos. Repítoles, son configuraciones básicas. Así que inicio compartiendo mi pantalla para que practiquemos un poquito las combinaciones de el teclado. Voy a desconectar mi cámara por cuestiones de recursos, pero estoy acá presente. Bien, vamos a ver entonces. En pantalla tienen un pequeño teclado. Va a variar dependiendo el dispositivo, la computadora o el equipo que tengamos. Por ejemplo, control, que es el que estoy presionando, lo pueden observar. Este no varía tanto en laptop como en las PC o computadoras personales. Alt no varía, es este. Alt grande le llaman en algunos casos. ¿Sí? Tenemos las flechitas, que están por acá, para subir, bajar. Esta la utilizamos mucho en Excel. Subir, bajar. Las mayúsculas, para activar las mayúsculas, ahí escribiríamos todo con mayúsculas. Las desactivamos. Para activar únicamente una mayúscula, mantenemos presionado. En algunas computadoras aparece como Shift, en otras únicamente aparece una flecha hacia arriba. El tabulador, que es este, en algunos casos aparece con dos flechas. Enter. Finalizar, avanzar, subir, bajar, desbloquear, etcétera, etcétera. Esto es más que todo para que ustedes conozcan un poquito el teclado y vean qué pasa. Están dentro de su computadora y al seleccionar esta, vamos practicando, a ustedes se les va a habilitar una ventana a su izquierda, que es la ventana de Windows. Aquí encontrarán todo lo que tienen dentro de su computadora. Entonces, en este momento, busquemos Excel para poder ingresar, por favor. Y les va a abrir un libro nuevo. Ya vamos a definir qué es esto. ¿Qué tenemos entonces en pantalla? En pantalla tenemos una hoja de Excel. Acá tenemos nuestra barra de menús, archivo, inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista y ayuda. Ya voy a explicar cada una de estas. Pero vamos a empezar con algo. Como les comenté, vamos a ir mezclando los atajos del teclado con las actividades que vamos a trabajar. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este momento tienen, espero que todos tengan un solo archivo. Por favor, vamos a presionar Control U y me escriben qué pasa. Control U.
Y me escriben unas 2 o 3 personas que me pueden escribir qué pasó al presionar esta combinación de teclas. Perdón si corrijo algunos comentarios, pero recuérdense que tenemos que utilizar un lenguaje técnico. No se duplica, se crea otro libro, ¿sí? Se crea otro libro. Repito, control U. Estas son las 2 teclas que tienen que presionar. Se creó otro libro, así es. Excelente. Algunos creo que ya sabían todas estas combinaciones, pero aquí estamos aprendiendo todos. Ahora, escriban cualquier carácter en cualquier celda. Así es, José, control U. Cualquier carácter, ya sea 1, 2, 3, número, letra, cualquier carácter. Cualquiera. Vamos a dar unos segundos para que lo hagan, por favor. Presionemos, perdón, en el teclado al F4, y me indican qué pasa. Se cierra. Pero el archivo donde le agregaron datos, ¿les tiró alguna opción? Opción de guardar. Así es, gracias. Así es. Voy a explicar qué hicimos. Lo que hicimos fue crear un nuevo libro y con combinación de teclado, código ASCII o atajo, lo que hicimos fue cerrar un libro sin utilizar el mouse y hacerle clic en la X. Nos aparece un cuadro que nos pregunta si queremos guardar. ¿Por qué? Porque ya le habíamos agregado datos. Por eso les dije, ingresen cualquier dato. Ahora, en este momento tienen un libro. El primero que abrimos. Vamos a empezar. Recuérdense que solo son pruebas. Agreguen su nombre. Un nombre nada más allí. Un nombre. Ana, por ejemplo. Y presionen Control G. ¿Qué hicimos? Repito, agreguen un nombre y seleccionan o presionan Control G, guardar archivo. Así es. No hay necesidad de estar buscando el disco que aparece por acá. En mi época le llamábamos disquete. No hay necesidad de eso. Esta opción también se puede habilitar cuando seleccionamos la X, nos pregunta si queremos guardar. Si damos que no, recordémonos que tenemos que tener mucho cuidado porque a veces se nos olvida un movimiento de teclas y podemos perder información muy importante e inclusive trabajo que hemos desarrollado por horas. Bien. Aprendimos 3 atajos de teclado. Ahora, presionen la tecla Alt, A-L-T, la que está por la barra espaciadora. En mi caso, tengo otra configuración, así que presionenla ustedes. Y si se dan cuenta, les habilita cada uno de este menú. Esta es la barra de menú. Cada uno de estos se llama menú. Y les habilita una letra. ¿Qué quiere decir eso? Que con el teclado también podemos ingresar a cada una de estos menús. ¿Sí? Hoy aprendimos 4 atajos del teclado. Conforme vamos avanzando, vamos a aprender más. Empezamos entonces, todavía no habíamos empezado de la clase de Excel. Empezamos en este momento. Bien, entonces bienvenidos al curso. Esta no era el principio del curso, pero ya vieron que ya se fueron relajando y familiarizando un poquito con el teclado. La parte que vemos por acá es nuestra barra de menú. La parte que vemos por acá, todo esto es la barra de herramientas. Por favor, si voy muy rápido, me indican, vuelvo a repetir. Barra de menú, barra de herramientas. Todo esto que vemos por acá.
Cada uno de estos son iconos o iconos, como debe de indicarse. Cada uno de estos tiene una función propia. Si nos damos cuenta, al colocarnos sobre uno de cada uno, nos da una breve descripción. ¿Vean? Por eso les indico, una buena metodología de aprendizaje es ir descubriendo qué hace cada uno de estos. ¿Vean? La lectura en este caso es muy importante, pero la práctica también. Esto que vemos acá, identificado como el abecedario, es lo que llamamos columnas. En Excel esto se llama columna. ¿Sí? Lo que está identificado con números es lo que llamamos fila. Mucho ojo con el lenguaje técnico. Todo esto, lo que a veces conocemos como archivo, es un libro de Excel. No es una hoja. Todo esto es un libro o en ocasiones lo conocemos como archivo. La hoja de Excel es lo que está por acá. Esta es una hoja de Excel. Por ejemplo, vamos a considerar que llevamos un control de nuestros gastos. Esta va a ser la del mes de enero. Vamos a agregar otra que el mes de febrero. Vamos a agregar otra con el mes de marzo, etcétera, etcétera. Estas pestañitas que vemos por acá son las denominadas o las llamadas hojas. Repito, todo esto es un libro o comúnmente conocido como archivo. En la esquina superior a su derecha encuentran estos iconos. Lo que ustedes hicieron con Alt F4 lo pueden realizar con esta X, con un clic y se cierra. Al lado derecho ustedes encontrarán una barra que nos permite movernos de manera vertical dentro del libro. ¿Cómo lo estoy trabajando? Únicamente sosteniendo el clic de mouse. ¿Qué clic? Me dicen por ahí. El clic izquierdo. Repito, a algunas personas nos cuesta un poquito trabajar esto, entonces voy a bajar un poco el lenguaje técnico en algunas ocasiones. El clic izquierdo lo mantengo sostenido y puedo bajar y subir o subir hasta donde considere. También en la parte inferior a su derecha está una barra que me permite movilizarme de izquierda a derecha. Esto que ven por acá, donde le aparece un porcentaje, es el zoom. Me va a ampliar el libro a donde yo considere lo pueda leer, pueda leer el texto, etcétera, etcétera. Y estas son vistas o el diseño de página, pero no nos vamos a detener por ahí. A la combinación entre columnas y celdas y filas se llama celda. Por ejemplo, aquí, donde agregué aquí, es la combinación de la columna C y la fila 7. ¿Qué significa esto? Que es la celda C7. Vamos a repetir. Una hoja de cálculo es como una hoja de papel cuadrícula. Pero aquí nos va a ser más sencillo ubicar la posición de ciertos datos. Si yo agrego acá presupuesto
20,000 quetzales y agrego gastos 15,000 quetzales. Si no tuviesen esta identificación, a mí no me sería fácil identificar en qué celda está. Entonces, Excel nos da la opción de nombrar las columnas con las letras del abecedario, que son todas estas. ¿Sí? Estas son las denominadas columnas. ¿Y cuáles son las filas? Las que aparecen de manera horizontal. A la combinación de fila con columna es lo que llamamos celda. ¿Cuál es el nombre de la celda? La identificación de la columna y la identificación de la fila. En este caso, si yo les pregunto, la palabra presupuesto, ¿en qué celda la localizo? La localizo en la celda C7. Si yo digo, ¿dónde está la palabra gastos? Está en la celda, ¿sí? C10. Si nos damos cuenta, vean hasta dónde nos puede llevar Excel. La columna XFA. Y la fila, ¿ya se dieron cuenta? Vean el nombre de esta celda. La XFA 1,048,576 filas. Acabo de agregar. ¿Sí? Entonces, la celda nos va a permitir identificar dónde vamos a colocar nuestros datos. Vamos en orden del contenido según los módulos. Ya sabemos que es un concepto de la hoja de cálculo. ¿Cuál es la estructura básica? Que es lo que acabamos de explicar por acá. Antes de esto lo vamos a terminar de explicar, pero solo estábamos viendo esta partecita de acá. Lo que es un libro, que es una hoja, que son las celdas, que son las filas, que son las columnas. Rangos, que también entra dentro de esta categoría, es lo que yo pueda seleccionar. Este es un rango, ¿sí? Pero lo vamos a ver más en las fórmulas. Esto es un rango. Bien. ¿Qué podemos trabajar en Excel? Repito, dijimos presupuestos, calendarios, cronogramas, base de datos, registro de clientes. Si vendemos cosas por catálogos, nos puede servir, para las amas de casa, nos puede servir una hoja de Excel. Si les prestamos dinero a nuestros amigos y somos de los que se nos olvida cobrar, podemos hacer un listado acá. Vamos a conocer entonces el primer menú. Como les indiqué, al posicionarse sobre cualquier icono, automáticamente le da una pequeña descripción y también le da una combinación de teclas o un atajo. Vean acá. Acá está copiar. ¿Sí? Y puede ser con un atajo, control C, control V, pego. ¿Se dieron cuenta? No moví el mouse. Mi mouse está por acá, mi cursor está por acá. Vean. Escribo algo. Con las flechitas del teclado me posiciono. Control C, copio. Con el tabulador me muevo. Control V, pego. ¿Sí? Vean, solamente con el teclado puedo hacer todo esto. Sigamos conociendo. Esto es copiar. Esta brocha que ven por acá es copiar texto, copiar formato. ¿Cómo funciona esto? Si yo quiero
que este mismo formato esté acá, selecciono la brocha y pego. ¿Ve? Eso es copiar el formato. Esto es copiar el contenido de la celda. Y esto es cortar. Las tijeras que aparecen por acá. Corto y puedo pegar en esta parte. Voy a copiarlo exactamente igual, pero resulta que yo no quiero que se pegue igual porque quiero que mantenga la configuración de esta celda. En esta flechita que ven por acá, nos pregunta de qué manera lo vamos a copiar. ¿Sí? Acá vamos a ver el tipo de letras. Está viendo que el nuevo Office, el 365, tiene muchas más herramientas que las que contenía el anterior. Entonces debemos contemplar eso también, que algunas configuraciones va a variar según el Office que tenemos. Tamaño de fuente al texto o al contenido de la celda, acá le llamamos fuente. Vean, solo seleccionamos el número del tamaño que necesitemos y allí lo cambia. O nos vamos a estas dos letras que aparecen por acá, estos dos caracteres, podemos ampliar y podemos minimizar. Esto es negrilla, ¿sí? O esto es cursiva y esto es subrayado, ¿sí? Negrilla, cursiva y subrayado. ¿Vean? Solo estoy explicando, después ya vamos a trabajar un dato completo. Esto nos permite trabajar los bordes de Excel, de las celdas. ¿Vean? Los podemos dejar totalmente sin borde. Podemos colocar solo en las orillas. Hay doble también por acá. ¿Vean? O podemos personalizarla, como nosotros consideremos. Pero eso es cuando ya tengamos un poquito más de tiempo. Es solo para que tengan la idea de qué nos sirven eso. Son bordes. Bien. Seguimos en el mismo menú de inicio. Esta es la alineación del texto. Podemos entrar. Vean. Alinear a la derecha, alinear a la izquierda, cambiar la posición del texto. ¿Sí? Como nosotros consideremos. Allí la vamos a dejar para que vamos viendo cómo. Esto nos permite ajustar el texto según el tamaño de la celda que tengamos. Esto nos permite combinar dos celdas, 3, 4 o las que querramos. Vean, combinamos, podemos separar. Ya vamos a trabajar práctica. En este momento solo estoy explicando. Combinar. ¿Vean? Bien. Esto, cuando leemos número, nos permite darle formato a una celda. Puede ser general, puede ser número, puede ser moneda. Acá me aparece una moneda desconocida. Entonces nos vamos a más formatos de número, que es lo mismo que nos aparece acá. Contabilidad, fecha, hora, y yo puedo decirle o seleccionar qué tipo de moneda es el que voy a utilizar. Vean. Aquí están
todas las monedas del mundo. ¿Sí? Acá está nuestra querida moneda. Le puedo indicar cuántos decimales requiero. Puede ser contabilidad, puede ser una fecha, puede ser hora, porcentaje, fracción, texto especial o personalizada. Vamos a dejarla como contabilidad. Sin embargo, puedo hacerlo solo con un clic. Pero como tengo predeterminada la otra moneda, me aparece acá. Pero acá es donde le configuro. Los decimales se los puedo quitar acá. Le puedo agregar. Así. ¿Qué encontramos acá? Formato condicional. Por ejemplo, eso lo utilicé mucho el día de hoy. Porque varios se inscribieron 2 veces. Entonces, son más de 100 personas inscritas. ¿Qué iba a hacer yo para ver las personas que estaban duplicadas? Voy a formato condicional que me permite resaltar, en este caso, con las ciertas condiciones. Si son números que sean mayor que 10, mayor que 30, mayor que 100, que sea menor que sea en entre, que sea igual, que contiene el texto, por ejemplo, todas las que se llaman Ana, que contengan a todas las personas que se inscribieron el día de ayer, o valores duplicados. Me pregunta, ¿con qué relleno? Si relleno rojo claro con texto oscuro, relleno amarillo con texto amarillo oscuro, texto rojo, o vean cómo cambia. Acá prestenle atención a esto. Yo selecciono, ¿vean? ¿Cómo quiero que me resalte los duplicados? ¿Qué pasa si quito uno? Se quita la condición. ¿Sí? Dentro del formato condicional también tenemos ciertos valores que podemos ir a elegir. Barras de datos, que lo vaya sombreando. Esto lo vamos a trabajar cuando veamos más específicamente tablas. Escalas de color, conjuntos de iconos, borrar reglas. Acá voy a borrar todas las reglas. Para que ya no me marque esto. Ya no lo marca. Seguimos. Insertar tablas. Insertar celdas, perdón. Eliminar una celda, que es la que vemos por acá. Podemos eliminarla. Darle formato, el ancho de la fila. Ajustar la fila, el ancho de la columna, ajustar ancho de la columna, etcétera, etcétera. Esto me permite sumar, ¿sí? Esto rellenar con ciertos datos y borrar todo el contenido de la celda. Siguiente menú. Insertar. ¿Qué encontramos en insertar? Lo vamos a trabajar en el módulo 4, las tablas. Esto ya es más avanzado, esto lo vamos a dejar para una próxima ocasión. Vamos a trabajar las tablas. Insertar ilustraciones, vean. Podemos insertar imágenes desde el archivo, desde una computadora, desde la red, pero si recordemos que ahí tenemos que estar conectados a internet. Podemos insertar formas, iconos, modelos 3D, un SmartArt para los futuros administradores. Veamos. Todo está acá automático. Los gráficos, algo que utilizamos mucho los administradores, auditores o economistas. Cómo insertar un gráfico, tipo de gráficos. Todo esto está en este menú. Líneas, columnas, pérdidas, pero esto, repito, ya es para un nivel avanzado. Disposición de página. Temas. En este caso llamamos tema a
al diseño más que todo, a la estética, a la presentación, los colores que podemos utilizar, las fuentes, ¿vean? Para colocarlo por predeterminado, para que todos los libros se abran con cierto tipo de letras. Los efectos, márgenes, vean, acá ya tengo un margen predeterminado, pero puedo elegir el margen que yo considere acá. Puedo centrarlo, tanto horizontal como verticalmente. Eso es cuando ya vamos a imprimir, para eso nos va a servir. Orientación, ¿cómo quiero que aparezca la hoja al momento de imprimirlo? Ya sea vertical u horizontal. El tamaño, diferentes tamaños. Está por predeterminado el tamaño carta. Hay un A4 que es un poquito más grande, está el oficio, legal, etcétera, etcétera. O podemos configurarle el tamaño que nosotros necesitamos. Área de impresión. Por ejemplo, aquí tengo 5,000 datos, pero yo solo quiero imprimir este rango, por eso era la definición de rango, ¿verdad? Solo lo que me aparece dentro de este rango, yo puedo establecer que se me imprima solo este pedacito. Ahí verán un cuadrado con un borde gris. Eso me está marcando que esto es lo único que va a imprimir. Y lo puedo borrar. Salto de página. Eso es más que todo para marcar cuando termina una hoja. El fondo, si somos de los creativos que nos gusta que nuestras hojas vayan con marca de agua, con firma, etcétera, etcétera, acá le podemos agregar un fondo. Imprimir títulos, los anchos del área de impresión, líneas de división. Vean qué pasa. Se puede borrar esas líneas. ¿Sí? Encabezados, etcétera, etcétera. Esto nos sirve cuando agregamos una imagen y necesitamos escribir un texto sobre ella. Alinear, ya sabemos, hacia la izquierda, hacia la derecha, los objetos. Fórmulas. Tenemos las fórmulas automáticas. Excel nos identifica qué fórmulas hemos utilizado recientemente. Minúscula, mayúscula, promedio. Están las lógicas. Por ejemplo, si en la celda B5 aparece el nombre Carlos, escríbame correcto. Caso contrario, escriba no o escriba falso. Esta es una prueba. Etcétera, etcétera. Textos, podemos ahora ya podemos trabajar textos en Excel. Recuerdo que antes, cuando teníamos un listado, que nos daban un listado, como este, por ejemplo, yo en lo personal lo copiaba para no transcribirlo todo en mayúscula, porque así lo necesitaba, lo copiaba a Word y ahí sí lo cambiaba. Acá ya se puede hacer. Y está dentro de las fórmulas de texto. Ahora ya se puede realizar esto. Así de sencillo. Automáticamente lo convierte. Fórmulas de fecha y hora, búsqueda y referencia. Continuamos. Vamos al chat. Datos, esto es para cuestiones más avanzadas. Pero de acá vamos a rescatar lo que es esto. Podemos ordenar de ascendente o descendente. Podemos filtrar, ya vamos a trabajar con eso. Convertir toda la información que tengamos de textos en columnas. ¿Sí? Podemos rellenar, podemos quitar duplicados, etcétera, etcétera. Revisar. Ortografía, si nos equivocamos, acá nos permite no corregir, sino nos da una sugerencia. Recordemos que hay conceptos
que manejan cada uno de los países. Entonces hay palabras que aún no están dentro del diccionario. Los sinónimos, búsqueda inteligente, pero todo esto es específicamente para el otro curso. Nuevo comentario, podemos agregar un comentario, mostrar los comentarios. Aquí solo me aparece un triángulo en color morado que ahí hay un comentario, pero si yo quiero verlos, acá me los muestra. ¿Ve? Ahí me van a aparecer todos los comentarios, al lado derecho. ¿Sí? Y lo puedo eliminar. Proteger hoja de Excel. Proteger libro. Esto es la última parte del módulo, el último tema que vamos a ver. Y vista. ¿Qué es la vista en este caso? Normal, es lo que estamos viendo por acá. Ver salto de página. ¿Por qué me aparece en gris? Porque no tengo datos. Ahí me va marcando hasta dónde puedo ocupar, utilizar. ¿Bien? Esto no, pero esto no quiere decir que al momento de imprimir, esto es lo que va a salir impreso. Mucho ojo con eso. Diseño de página. ¿Se dan cuenta? Acá me mostró una vista diferente. Acá sí me muestras las diferentes hojas que puedo ir trabajando. ¿Sí? Vistas personalizadas. Este es para algo configurar. Volvemos a lo normal. Línea cuadrícula la puedo borrar. Los encabezados los puedo eliminar. Las barras de fórmula las puedo borrar. Ocultar es la palabra correcta. Cualquier programa, cualquier aplicación donde vean una lupa significa que podemos hacer la actividad o la opción de zoom. ¿Bien? Zoom. Pero recuerden que en la esquina inferior a su derecha hay algo que aparece por allí. Mantenemos presionado el mouse. ¿Bien? También podemos trabajar. O hay otro atajo por ahí. Con control y scroll. El scroll es la ruedita que está entre los dos clics del mouse. ¿Vean? Podemos ampliarlo. Podemos minimizarlo. Lo mismo podemos hacer con zoom. El zoom que está por acá. Y con la barra que aparece esquina inferior a su derecha. Acá está, por acá está el zoom también. Acá donde dice nueva ventana, esto nos va a servir para abrir en dos ventanas el mismo libro. Vean, si ustedes, algunos que ya han trabajado, si ustedes se van a su carpeta y tratan de abrir el libro por segunda ocasión, les dice que no se puede tener abiertos dos libros con el mismo nombre. Entonces, abren uno y se van hacia nueva ventana y allí sí les va a permitir tener los dos libros habilitados. Esto puede ser para una comparación de datos. Cuando nos dice organizar todo, nos permite alternar entre los archivos que tenemos habilitados, ya sea en mosaico, de forma horizontal, vertical o cascada. Vean qué pasa. Acá tenemos los tres libros. ¿Sí? Los tres libros teníamos habilitados. Entonces, hablaba, repito, sobre lo de inmovilizar paneles. Número de orden, vamos a agregarle nombre, deuda, ingresos, solo por cuestiones de observación, porque no estamos en lo práctico todo. Vamos a suponer que tenemos 300 datos
Y yo quiero saber entonces qué son estos números, pero se me ocultaron los encabezados o los títulos. Para eso me sirve la opción de inmovilización de paneles. Puedo inmovilizar solo la columna, solo la fila o los dos. Por ejemplo, si voy a inmovilizar la fila superior, vean, ya puedo ir a mi dato, entonces, al último dato, y ya puedo decir que en el registro número 300 está Ana con una deuda de 25 y un ingreso de 250. Recuérdense que a veces manejamos datos bastante elevados, ¿verdad? De 1000, 2000 datos, y allí es donde esto nos puede servir. Hay otras maneras de configurarlas, sí, pero estamos viendo únicamente lo básico. Dividir me permite dividir la ventana en varios paneles. ¿Vean? Aquí tengo una ventana y aquí tengo la otra. Vamos a posicionarnos por aquí. Es exactamente el mismo libro. Eso nos puede servir si queremos comparar alguna información. Y ocultar, dice, oculta la ventana actual. Resulta que tenemos 4 libros. Los contadores, los administradores y economistas somos expertos en usar muchas ventanas o muchos libros a la vez. Tenemos 4 libros, pero uno de ellos tiene información muy importante. Entonces, esto nos permite ocultar a la vista, a simple vista, un archivo. Sin embargo, va a aparecer en el menú donde aparecen los libros que tenemos trabajados. Cambiar ventanas es cambiar entre un libro y otro. Macros. Macros nos permite, por ejemplo, si yo voy a copiar esto para acá, lo voy a guardar, le voy a realizar una fórmula, 10 pasos que yo haga en una hoja, yo le puedo minimizar con una simple combinación de teclas. Pero esto estamos hablando que es para un nivel más avanzado. Es un nivel más avanzado. Es una de las opciones de Excel, ¿verdad? Muy, muy buenas, muy útiles para lo que se requiera o cómo lo adaptemos a nuestra necesidad. Y por último, tenemos ayuda. Ayuda nos va a servir cuando tenemos alguna configuración que no podamos utilizar y resulta que no tenemos un técnico en computación a la par. Tenemos a San Google, dicen los jóvenes. Vamos a Google y empezamos a buscar información. Pero acá también nos pueden orientar. Acá también podemos solicitar. Buscar con relación a algún tema que necesitemos nos sea explicado. Como ya en estos momentos vamos a iniciar con la práctica, espero estén listos. Sobre las macros, lo único que dije es que Excel nos permite ahorrarnos tiempo. Por ejemplo, hay un proceso de 8, 9, 10 pasos. Una macro me va a permitir unificarlo en un solo paso. Eso, por supuesto, que lleva cierto trabajo en las configuraciones, pero eso ya lo dejamos para Excel avanzado. El día de hoy estamos trabajando Excel para principiantes. Por eso iniciamos desde abrir un archivo, de presentando el menú. Como ya conocemos Excel, empezamos a trabajar. Entonces, quiero que paralelamente a lo que yo voy trabajando, ustedes también vayan creando su propio archivo, adecuándose a sus necesidades. Yo voy a colocar, por ejemplo, número, que hoy me va a servir para identificar un listado o de personas o datos, nombres y apellidos. Recuerden que les dije en el teclado, les mostré sobre la tecla de mayúsculas, bloc mayúscula, bloc mayús aparece.
Y el shift o la flechita para eso me sirve, para escribir todo en mayúscula o escribir mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Números, nombres y apellidos. CUI, recordémonos que es código único de identificación del documento personal de identificación. No nos confundamos con estos términos. Salarios del año, dice por acá. Interesante. Tener el CUI, ingreso, salario, bonos, bonificación, descuentos, total. Van a ser datos ficticios. Para las personas que no han utilizado mucho este programa. Si estamos en una laptop, el teclado es muy diferente, dependiendo la laptop. Si estamos en una computadora con un teclado externo, al lado derecho les va a aparecer el teclado numérico, porque son teclados alfanuméricos. El teclado numérico. Acá podemos ingresar los datos que queramos. 1, 2, enter. 3, 4, 5. Pero resulta que quiero 100 números. Tengo que ingresar entonces de 1 en 1 hasta 100. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos con el mouse y seleccionamos el rango. Esto volvemos al principio, ¿verdad? Por eso es importante lo más básico, lo sencillo. Seleccionamos manteniendo presionado el clic izquierdo del mouse. Lo seleccionamos. Vamos a hacerlo juntos, por favor. Ingresan 1, 2 o 3 números. Yo acá ingresé 5. Repito. Nos posicionamos en el 1. Mantengo presionado el clic izquierdo. Voy hacia abajo, moviendo el mouse. Suelto y me queda un cuadrito en gris con borde verde. Si yo me posiciono exactamente en la esquina, me aparece un signo más o una cruz. Presiono y empiezo a arrastrar hacia la cantidad que yo considere. Vamos por el 58, 60, 70. Llegamos hasta el 100. Y automáticamente Excel me rellenó del 1 al 100. Perdón, acá no me quedé en el principio. ¿Sí? Repito. O podemos ingresar 1, 2, 3, 4, 5 con el teclado, pero es un poco tedioso y nos lleva más tiempo. ¿Intentamos, por favor? ¿Sí? Marcamos, manteniendo presionado el clic izquierdo, soltamos, nos vamos hacia la esquina, nos aparece un signo más, seleccionamos y arrastramos. Allí nos rellena automáticamente. Vamos a trabajar, si gusta, 10 datos nada más para no llenar los 100 que agregamos acá. Por cuestiones de práctica, yo hice hasta 100. Vamos a agregar algunos datos. Por ejemplo, como ustedes consideren. ¿Sí? Empiecen a llenar sus datos. Allí vamos llenando. Por favor, me avisan cuando ya vayan terminando. Vamos a llenar un último. Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. Me estoy inventando los nombres. Recuérdense que todo esto
También nos va a dejar algo, base para otras configuraciones. Esto sí lo hice como que planificado, ¿verdad? Un nombre, un apellido, etcétera, etcétera. El quiz, ingresen los que consideren. En este caso no los vamos a regañar porque no ingresen el correcto. Ingreso. Vamos a suponer que es una pequeña planilla. No he tocado mayor cosa en celdas, nada. Acá solo estamos ingresando datos. Ingresó el 5 de mayo del 2020. Vean con lo que estoy ingresando. Ingresan diferentes años, por favor. Ya vamos a ver esa configuración. Cuando ingresé, aquí está lo que yo busco. Cuando ingreso al quiz, me aparece con puntos y al final un signo de 2 números. ¿Sí? Acá es donde entra en juego las configuraciones, los tamaños de las columnas. ¿Qué pasó acá? Acá me oculta el nombre. ¿Vean? Aquí me aparece así. ¿Qué pasó? El texto no cabe, por decirlo en términos sencillos, dentro de la celda. Vamos entonces a practicar lo que es ajustar el tamaño de una columna. Nos posicionamos sobre la orilla de la celda, en este caso del quiz. Presionamos y lo arrastramos hacia la derecha. Repito, nos posicionamos, aparece este signo con una flecha, mantenemos presionado el clic izquierdo y lo arrastramos hacia la derecha. O simplemente hacemos 2 clics seguidos. Repito, presionamos y arrastramos hacia la derecha o simplemente hacemos 2 clics seguidos. Pero vean lo que hace Excel. En esta esquinita que está por acá, en el cruce de 1 y A, nos permite seleccionar todo el libro, toda la hoja, perdón, toda la hoja. Si nos posicionamos acá y damos doble clic, lo que va a hacer es ajustar al tamaño del contenido todas las celdas. Vean acá, no se lee la O, acá no se lee la S. Me posiciono acá, doy doble clic y lo que hizo fue ajustar al contenido de las celdas al contenido. Puedo irme a donde están unas flechitas, que espero las vean, que están por acá. Una se llama deshacer, o utilizo la combinación control Z, y la otra se llama rehacer, o control Y. Así lo tenemos. ¿Quieren que repita esto de las columnas? Perfecto. Nos vamos entonces a deshacer lo que ya hice. Con esta flechita o con control Z. Así lo teníamos. ¿Sí? Esto no es error. Si nos damos cuenta, en la parte de acá, en la barra de fórmulas, nos aparece lo que es el contenido de la celda C3, que es esta. Pero acá no puedo verla. Entonces, lo puedo hacer de 3 maneras. Una, me posiciono en la orilla de la columna C, mantengo presionado el clic y arrastro. Número 2, cuando aparece esta línea con la flechita como cruz, le doy doble clic y automáticamente se ajusta. Número 3, para hacerlo, para corregirle la configuración a todo el libro, me posiciono en esta esquina donde está la intersección entre el 1 y la A. Un clic, se coloca en gris todo, que es la selección de toda la hoja. Doble clic en cualquier división de la columna. ¿Ya? Y ya automáticamente me ajusta las celdas al contenido.
Aquí está pasando algo que también considero, como han trabajado otras personas o ustedes en Excel, quedan las configuraciones generales o las configuraciones anteriores. ¿Recuerdan lo que les comentaba de esto? Formato de número. Por ejemplo, algunos les va a aparecer así. Pero si se dan cuenta, es el formato que tiene esa celda. ¿Vean? Es el formato que tiene. Entonces, para eso es esta herramienta. Yo puedo decirle que sea un número sin decimales. Lo puedo quitar acá o lo puedo quitar a todo en aquí. Más formato de número. Seleccionamos número y le digo que no le coloque decimales. Y se borró. ¿Sí? Para eso nos sirve esto. Como les expliqué, acá hay general, número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, ya vamos a ver esto, que es lo que viene a continuación, etcétera, etcétera. Todas las diferentes combinaciones que requieren. En algunos casos, el 0 no lo lee. Entonces hay una manera de colocarlo o indicarle que ciertos caracteres son texto. Es el apóstrofe que ven en su teclado, pero eso más adelantito. Ahorita nos vamos a concentrar en estas configuraciones. Vamos a repetir una última vez, porque yo sé que estamos muy interesados. Esta era la configuración inicial. Está así. Está así. Acá se dio porque ya le cambié formato. Así aparecía. Ya se dieron cuenta que hay diferencia. En este momento está en general. Pero como yo ya le había cambiado a personalizada, ya me aparecía con un montón de signos numerales. Repito, en estos momentos estamos practicando lo que está en el módulo 3 y específicamente es ajustar columnas. Y ya vamos a ver ajustar las filas. ¿Cómo vamos a ajustar las columnas? Hay 3 formas, dije. Nos posicionamos en la orilla de la columna, acá. Mantenemos presionado el clic izquierdo y arrastramos. Ahí lo que hicimos fue darle más anchura a la columna. Forma número 2, manera número 2 de hacerlo. Nos posicionamos en la orilla de la columna y damos doble clic o 2 clics seguidos. Y lo ajusta exactamente al tamaño del contenido. O si queremos ajustar toda la hoja, nos vamos a esta esquinita en la intersección entre la A y el 1. Esto lo que nos permite es seleccionar todos los datos o toda la hoja y damos clic en una de las columnas y automáticamente ajustó todo. ¿Ven? Me posiciono acá con el mouse y lo selecciono. Pero yo hice esto que ustedes, tal vez algunos se dieron cuenta. Practiquémoslo así. Se posicionan en el 1, presionan Shift y con la flechita hacia abajo van seleccionando los números que quieran. Repito, se posicionan en el primer dato, en el número 1, presionan Shift y con las teclas de las flechitas van seleccionando y sueltan. Al ya estar seleccionado, nos vamos a la esquinita, presionamos el clic izquierdo y arrastramos hacia donde querramos. Así de sencillo. Rellenamos. Creo que eso era lo que me estaban pidiendo.
¿Por qué lo explico así? Porque no todos los Office tienen esta opción. ¿Sí? No todos los Office. Entonces, nos vamos de manera manual. ¿Sí? ¿Ve? Repito, seleccionamos el rango o los números que vamos a arrastrar. Con el clic izquierdo sostenido, rellenamos. Hasta ahí estamos. En su teclado hay una tecla que se llama Suprim, S-U-P-R o Delete. Va a depender el idioma del teclado. Podemos borrarlo de uno en uno. ¿Sí? De uno en uno. O lo seleccionamos de la misma manera que estamos practicando y le damos Suprim. Se borra todo. Bien, ingresemos entonces, como vamos a hacer una pequeña planilla. Escriban las fechas. Vean algo que tengo en pantalla. Aquí solo veo en la celda, solo voy a ampliar un poquito, por favor. Perdón si cambia un poquito la vista, pero es por eso. Aquí solo aparece 5 de mayo. Acá solo vemos 5 de mayo, pero en la barra dice 5 del 2020. Por ejemplo, yo agrego 6 de junio del 2019. Yo agrego 6 de junio del 2019. Y ahí me quedo de una diferente forma de cómo me quedo acá. Agreguen las fechas que consideren. Y ahí les va a ir cambiando, pero eso lo tenemos que estandarizar, que es parte de la práctica que vamos a trabajar. Jueguen con los números como ustedes consideren. Ahí está, hay un pequeño error ahí. Con un clic sobre la letra, acá, seleccionamos la celda. Nos vamos hacia nuestras configuraciones. Vamos a buscar la que diga fecha. Hay fecha corta, fecha larga. O nos vamos a más formato de número, que es el último texto que aparece. Nos vamos hacia donde dice fecha. Y aquí nos aparecen todas las opciones en la que nos puede aparecer la fecha. Vean, repito. Marcamos con un clic sobre la letra. ¿Qué quiere decir eso? Seleccionamos la columna. Vean. Pero antes de, acá tenemos otro atajo. ¿Listos? Vamos a ver, ¿estamos listos? Podemos seleccionarla de esta manera, con un clic sobre la letra. Pero como estamos aprendiendo atajos del teclado, que son estos, se posicionan en cualquier dato, presionan la tecla Control y la barra espaciadora. Repito, podemos posicionarnos aquí con un clic sobre la letra o la tecla Control y la barra espaciadora. Así de sencillo, sin usar el mouse, estamos seleccionando una columna. Luego de tener seleccionada esta columna, nos vamos hacia la configuración de números, lo que aparece acá. Fecha. O nos vamos a más formatos de números. Buscamos donde está fecha. Perdón, pero mi mouse es a veces un poco rápido y no me permite ir más lento. Entonces acá nosotros elegimos qué formato es el que necesitamos. Voy a dejar este. ¿Vean?
Martes 5 de mayo del 2020. Acá me lo cambió. Allí ustedes pueden jugar con la presentación, en este caso de las fechas. Vamos al chat. Acá ya le dimos formato de fecha. Pero resulta que yo lo veo como que está alineado hacia la derecha y a mí así no me gusta. Seleccionemos. Ya sabemos cómo seleccionar. Control, barra o un clic acá. Y entonces nos vamos a la alineación de texto. Lo posicionamos a la izquierda. Si están siguiendo las mismas configuraciones que yo estoy utilizando, algo así van a llevar su cuadrito. Les digo algo así porque algunos van a cambiar los datos. Hasta este momento, 4 columnas. Nombres, QUI, ingreso, que es el que yo tengo. En este caso es la fecha de ingreso laboral. Acá puedo cambiarlo cuando yo considere. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Para cambiar un dato, puedo ingresar nuevamente. María Sofía Alarcón. Lo borré, pero resulta que solo le quiero agregar una letra porque escribí Alarcón. ¿Cómo voy a hacer eso? Nos posicionamos donde vamos a corregir. Hay dos maneras. Nos vamos hacia la barra de fórmula y agregamos la letra que en este caso nos falta. Es Alarcón. Enter. Y ya salimos de la celda. O otro atajo, viene otro atajo. Buscamos en el teclado la tecla que dice que está identificada como F2. Por favor, nos posicionamos donde vamos a corregir, F2. Y nos permite editar la celda. Nos permite editar la celda. Eso está dentro del módulo 2. Acá estamos más que todo. Tal vez no vamos específicamente en el mismo orden, pero vamos desarrollando todos los temas. Entonces, yo ya puedo corregir. Repito esta actividad, por favor. Nos posicionamos en la columna, en la celda donde vamos a corregir. Nos vamos hacia la barra de fórmulas. Con un clic nos ubicamos y corregimos. Con Enter salimos. O nos posicionamos en la celda donde vamos a corregir, presionamos F2 y ya podemos corregir. Marañón, por ejemplo. La última repetición de la fecha porque ya estamos contra el tiempo y yo puedo seguir aquí, pero igual su tiempo, ¿verdad? Ya tenemos programado. Porque a veces es cansado o tedioso estar frente a la pantalla. ¿Cómo seleccionamos la columna? Dos formas. Con un clic sobre la D o con control barra espaciadora. Nos vamos hacia donde dice, en este caso, número, fecha, un clic. Nos vamos a fecha corta. Si queremos de una de estas dos opciones, nos vamos a formato de número y nos despliega diferentes opciones que podemos presentar este dato. Vean. Vamos a elegir una fecha pequeña, corta, y ya la cambió. Con doble clic ya sabemos que ajustamos la celda. Repito. Seleccionamos. Vamos a formatos de número, más formato de número, y cambiamos las fechas. Elegimos el tipo de fecha, de formato de fecha que queramos, y ahí lo cambia. Bien, continuamos entonces. Y esta actividad era específicamente para ingresar datos, ver configuraciones. Vamos a trabajar uno de salario. 2,550. Este gana un poquito más. Marco Antonio Solís gana 5,000. Vicente Fernández gana 10,000. Ricardo Jona gana 1,000.
Y así vamos a ir ingresando datos. Solo por cuestiones de práctica. No le vamos a poner importancia a esto en cuanto a cantidades. En Guatemala utilizamos la moneda Quetzal. Y esto no me dice mayor cosa o va a tender a confundirme. Seguimos entonces con el formato de celdas de números. Seleccionamos y vamos a elegir qué es moneda. Pero recordemos que esta computadora tiene una moneda que eso se le puede cambiar, colocarla como predeterminado el Quetzal, pero ahí las puedo confundir, entonces mejor vamos a practicar el cambio específicamente de las celdas. Nos vamos a más formatos, moneda, y buscamos la Q de Quetzal. Estamos por acá. Cada uno lo va a buscar según su configuración, su Office que tengan, por favor, porque nos va a variar dependiendo el tipo de Office que tengamos. ¿Vean? Decimos cuántos decimales queremos y aceptamos. Y automáticamente cambia a tipo moneda. Repito, está así. Seleccionamos columna, nos vamos acá, que es la herramienta de número, con un clic. Nos vamos a más formatos de número, buscamos la categoría moneda y buscamos la moneda que corresponde a nuestro país. Puede ser con el scroll o con esta barrita que aparece por acá. Está en orden alfabético, así que por acá aparece la Q, Español Guatemala, me aparece en mi Office. Aceptar y ya lo cambió. Mientras ustedes terminan por allí, yo voy a agregar mis datos acá y verán que hay una manera diferente de trabajar. A todos les vamos a agregar la misma unificación, pero eso se los voy a explicar ya con práctica. ¿Cómo voy a cambiar? Este es dinero también, es moneda. ¿Tengo que volver a hacer lo mismo? No, ahora vamos a hacer algo diferente. Nos posicionamos aquí, en la celda. ¿Recuerdan la brochita que les presenté? Fue la segunda herramienta que les expliqué. Copiamos la brochita, nos queda el cuadrito punteado, diríamos. Clic izquierdo sostenido, seleccionamos el rango. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Esto fue lo que hice. Le estoy diciendo a Excel que este formato que está de acá, lo copio. ¿Cómo lo voy a copiar? Con la brocha que aparece por acá, lo voy a copiar a este rango. ¿Cómo lo voy a seleccionar? Un clic sostenido hacia donde voy a copiar. Y automáticamente me copió el rango. Yo les dije que vamos a dejar la misma bonificación para todos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Puede ser copiar aquí, como le expliqué a un principio, me posiciono aquí y lo pego. ¿Sí? O puedo copiar con esto y pegarlo según la selección. Pero previo a, le voy a copiar el formato que tiene acá para que de una vez me traslade con moneda. La brochita y lo pego. ¿Sí? Ahora, control C, selecciono hacia dónde es el destino, control V, o pegar acá y ya lo copió.
Recordemos que a veces son datos masivos y nos pueden complicar un poquito cuando es demasiado. Esa es la facilidad de Excel. Hasta este momento que estamos a 26 de mayo, no sabemos cuántos descuentos le vamos a hacer a nuestros trabajadores, ¿sí? Y no sabemos, por lo tanto, no sabemos cuánto vamos a pagar en la otra semana. Entonces, vamos a dejar estas dos casillas por el momento en blanco, porque este ejercicio nos va a servir para para trabajar las otras actividades o las fórmulas que tenemos. Sin embargo, considero que algunos no utilizaron estos datos, o sea, no utilizaron números, no utilizaron monedas, pero utilizaron datos como, por ejemplo, listado de asistencia. Decía. Entonces, ellos no tenían necesidad de configurar moneda, porque iban a utilizar las notas. 25, 25, 50, 30, 30 o 40, que es diferente le va a quedar diferente el cuadro o la tabla a como lo estoy trabajando yo. Olvidamos algo muy importante y yo creo que ninguno se dio cuenta de que empezamos a trabajar y no guardamos. Esto es lo más importante que debemos hacer. Imagínense que hubiésemos ingresado los 100 datos. Hay un corte de energía. La batería de mi laptop no sirve. Las computadoras se apagan. No tienen UPS. Pierdo toda esa información. Claro que Excel puede recuperarla, pero difícilmente nos va a guardar todo. Debemos siempre guardar el archivo al inicio. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Ya saben que con control G o en el disquete o disco que aparece por acá, nos pregunta qué nombre le vamos a dar al archivo. Ustedes elijan el que consideren y además nos dice en qué carpeta vamos a guardarlo. ¿Sí? ¿En qué carpeta? Yo acá voy a elegir cursos libres. Nos dice qué formato en Excel. Guardamos y automáticamente está guardado. Este tipo de Office tiene una opción que dice autoguardado. ¿Sí? Acá ya está configurado. Entonces lo va a ir guardando a cada cierto tiempo. En otros Office debemos ingresar a las configuraciones avanzadas para decirle que guarde cada 5, cada 10, cada 15 minutos. Es algo que sí se le debe configurar para tener la seguridad de que no vamos a perder mucha información en el momento que se nos vaya la energía eléctrica y no tengamos guardado el archivo. El día de hoy voy a dejar de compartir. Gracias por estar allí. El día de hoy, a un principio dije, yo sé que algunos ya saben esto y tal vez se nos aburrieron un poco, ¿verdad? Pero algo nuevo aprendimos hoy. Aprendimos el concepto de una hoja de cálculo, que es muy diferente, que es un libro, también llamamos un archivo, una base de datos. Conocimos todo lo que es la hoja de cálculo, la hoja de Excel. Un libro es un archivo, una hoja es la parte que forma el libro. Son las pestañitas que vimos ahí. Aprendimos que es una celda, que es una fila, que es una columna, cuáles son los rangos, para qué nos pueden servir los rangos. Vieron que en la práctica ya los utilizamos. Introducimos textos, introducimos números, le dimos formato a una celda. ¿Cuál es ese formato? El formato de fecha, el formato de número, el formato de texto, el formato de moneda. Ese es un formato de texto. ¿Cómo eliminamos contenido de una celda? Lo eliminamos con supreme o delete. Seleccionamos varias celdas, ¿se dieron cuenta? Les expliqué con teclado, con el mouse. Acá nos falta insertar hipervínculos y vamos a seguir este contenido, pero nuestra tabla no está terminada, nuestro archivo no está terminado, vamos a continuar con eso, eso lo va a servir de base.
Dentro de las operaciones básicas, trabajamos el ajuste de columnas, les expliqué que habían de 3 formas. Nos falta todavía el de las filas. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Nos falta insertar una fila, insertar una columna. Esto tenemos 2 maneras de hacerlo, tanto con el mouse, con el clic y con el teclado. ¿Por qué insisto mucho en los atajos del teclado? Porque es algo que no todos controlamos, no todos manejamos o dominamos, pero es algo muy útil. ¿Sí? Continuamos después entonces con insertar y eliminar celdas. Vamos a mover o copiar los contenidos de las celdas. Vamos a ordenarlas. Por eso vamos a seguir en esta base. Y allí ustedes ya tienen el contenido, inclusive cuando se inscribieron se les presentaba este contenido.